Bueno, ya es la una, o sea que vamos a ser puntuales después del descansillo. Y bueno, lo primero es soy Javier González Sánchez, formo parte de la unidad de RPAs de AESA y bueno, llevo unos 10 años en la agencia. Principalmente me he dedicado a la parte de la inspección respecto a los fabricantes aeronáuticos de aeronaves tripuladas. Y recientemente pues, desde el departamento de RPAs. Y bueno, pues evidentemente la primera tarea que tuve que empezar a desarrollar es el proceso de inspección a operadores, ¿no? Bueno, pues cuando me comentaron un poco que había que pensar en todo esto, lo primero que uno piensa es que bueno, es un hueso este tema, ¿no? Porque hay una cierta connotación, seguramente, o la experiencia que tengo en otras inspecciones, yo percibo siempre, ¿no?, que el proceso de inspección por parte de una autoridad tiene una cierta connotación negativa, ¿no? Es decir, que un operador, como podéis ser cualquiera de vosotros, sufra una inspección, digo sufra porque muchas veces se dice así, ¿no?, por parte de la autoridad en el que se va a mirar el cumplimiento con la ley, pues se percibe como algo no muy agradable, ¿no? Y que puede terminar con acciones negativas, como puede ser el cese de la operación o posibles expedientes y sanciones, ¿no? Esto puede ser así, evidentemente, o sea, hay que verificar el cumplimiento de la ley y en caso de que no se cumpla hay que actuar, ¿no? Entre otras cosas para beneficiar a los que están cumpliendo la ley a rajatabla, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también en mi introducción siempre quiero hacer una pequeña reflexión acerca de los beneficios también un poco que genera todo el sistema, aparte del que ya hemos comentado sobre pues, el beneficio del cumplimiento de la ley, la apertura de un sector que bueno, necesita también que se eliminen de alguna manera los incumplimientos, ¿no?, que generen conflictos de competencia, ¿no?, entre distintos operadores. Y también hay que tener en cuenta que bueno, este tema de los drones es algo nuevo para todos, también para la autoridad, y eso implica que necesitamos un aprendizaje y por lo tanto una mayor interacción probablemente que la que hay ahora mismo entre los operadores de aviación tripulada, ¿no?, en el cual hay una normativa estable, ya muy verificada y que tiene un rodaje, ¿no? Pues también la parte de la inspección trata de actuar sobre ese tema, es decir, no solo en estas charlas o en las diversas actividades que tenemos representando a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sino también en la propia interacción con el operador, incluso en la propia interacción con el operador en operación, como ahora veremos, vamos a intentar tener un mejor conocimiento del contexto operativo que tienen los drones en las actividades que están habilitadas y por lo tanto intentar también con esos datos poder desarrollar mejor la normativa, ¿vale?, que muchas veces obstaculiza también, porque la normativa pues, no es perfecta en un inicio, ¿no?, y se necesita mejorar, y más en un sector pues, que está creciendo y está empezando todavía. Bueno, esa es la primera reflexión un poco que quería dejar antes de bueno, daros la situación, la panorámica que tenemos ahora mismo. Pues como veis, esto es lo que tenemos, 1.683 operadores habilitados a fecha de finales de agosto, o sea que probablemente hoy estamos hablando de no sé, cerca de 100 más. Es un número importante, ya veis que la pendiente es constante y no, ahora parece que ha bajado un poquito, pero más o menos se mantiene constante, o sea que el volumen de crecimiento de los operadores sigue el mismo ritmo que prácticamente pocos meses después de la publicación de la Ley 18/2014. Y bueno, esto es en régimen declarativo. Ahora ya os han explicado vamos, perfectamente mis compañeros a día de hoy que existen dos medios de habilitación. Uno de ellos es el régimen declarativo y el otro es el de autorización. La autorización ahora mismo no tiene un crecimiento, como podéis ver, tan amplio, porque bueno, básicamente lo que son aeronaves que están en concepto de prototipaje, están haciendo desarrollos de producto, vuelos, lo que llamamos vuelos especiales, y bueno, por tanto todavía
todavía falta un poco y todavía parece que falta la incorporación de nuevos desarrollos de aeronaves para incluir por este tipo. Estamos hablando de más de 25 kilos, ¿vale? Que es la otra condición. Y eso nos lleva a que hay un volumen mucho menor, ¿vale? Por tanto, la primera idea es que el problema o el reto de la autoridad lo tenemos aquí, en los 1.683 operadores, más lo que haya a finales de agosto a hoy, ¿no? Y bueno, ya veis, la pendiente está así, de crecimiento, y si hiciéramos un intento de esbozar la pendiente que tiene la evolución de los recursos humanos en la administración, ¿no? Para controlar todo esto, vamos así, si hay más crisis, ¿no? Bueno, pues no sé, hay mucha distancia, ¿no? Por tanto, hay que pensar algo, ¿no? Para enfocar la inspección. Y eso, bueno, vamos a explicarlo ahora. Bueno, simplemente como resumen, por si alguno se ha perdido alguna de las conferencias que se dieron ayer o hoy mismo, pues la ley 18/2014 regula dos tipos de actividades, vuelos de prueba, que están íntimamente relacionados con las operaciones que luego se pretenden relacionar, es decir, hay que hacer unos vuelos para demostrar la seguridad de la operación futura, ¿no? O los vuelos especiales. Los vuelos especiales están relacionados más con vuelos puntuales que tienen objeto sobre todo en el ámbito de desarrollo de productos, I+D, demostraciones. No es algo que vaya a ser continuado, ¿no? Bueno, eso en cuanto a las actividades. Y en cuanto a los medios de habilitación, pues como hemos dicho antes, el régimen declarativo y la autorización, el punto de distinción no es en los 25 kilos, ¿vale? Ahora mismo con la ley actual. Bueno, pues una vez hecho esa puntualización, pues como hemos dicho, hay un incremento muy importante del número de operadores desde la aprobación de la ley y por tanto es necesario establecer un régimen de inspección y bueno, como estamos en la aviación tripulada, ¿no? Tradicional, pues partimos de eso, las herramientas que tenemos, ¿no? Y las vamos a tratar de adaptar de alguna manera, ¿no? A la aviación no tripulada. ¿Cuáles son los objetivos? Pues primero, ya hemos comentado, asegurar un cumplimiento estandarizado de la normativa, de la ley 18/2014, y del material guía también que está publicado por resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en la web de ESA, los apéndices, ¿no? Que seguramente muchos de vosotros ya conozcáis. También, esto viene al hilo un poco de la reflexión que he dicho al principio, pues tratamos de detectar posibles mejoras que haya que incluir en ese material guía, sobre todo que es la competencia nuestra, la elaboración de material guía. Y también, pues bueno, como se está haciendo esfuerzo normativo, ya sabéis que hay un proyecto de decreto que está en trámite, que bueno, lleva un tiempo de retraso, pero se espera que salga, pues también aprovechar toda esta información para, en la medida de lo posible, pues mejorar la normativa futura, ¿no? Incluyendo también la futura normativa europea, que es lo que vendrá después, ¿no? Una tarea pues también es, evidentemente, tratar de asimilar y asemejar lo máximo posible la futura normativa nacional a la futura normativa europea, porque si no, pues habrá un obstáculo en la transición, ¿no? La verdad que ese es otro de los objetivos. Y por último, pues al interaccionar con los operadores, con el estado actual real del sector, pues vamos a poder conocer los distintos tipos de actividades, la problemática que puede tener cada una de las actividades y las condiciones en que desarrollan y, digamos que, tener una visión general también de qué riesgos más concretos existen en las operaciones. Y en el futuro, esto ya cuando vayamos teniendo cada vez más datos, pues poder establecer indicadores. ¿Por qué? Porque habrá que modular la futura inspección en función de dónde encontremos los riesgos mayores, ¿no? Bien, aquí os he puesto un breve resumen de en qué nos basamos, en qué normativa nos basamos para articular el procedimiento de inspección. Rápidamente, bueno, evidentemente la ley 18/2014, que es la que nos habilita a nosotros, ¿no? La competencia para dar habilitaciones a los operadores o autorizaciones. Los artículos seguramente los conozcáis, pero todas las condiciones que regulan los escenarios operativos de los trabajos aéreos con drones en España están en el artículo 50 y
régimen también está incluido en esta sección. Y luego hay una pequeña sección que se dedica a modificar la ley de navegación aérea, el artículo 51, porque se necesitaba modificar la definición de aeronave, ¿vale?, para incluir a las aeronaves pilotadas por control remoto, y una modificación, sobre todo esta es más general y no afecta solo a los RPAs, sino fundamentalmente a lo que es la ley de seguridad aérea, ¿vale? Precisamente la otra ley es muy importante, la ley 21/2003 de seguridad aérea, que, bueno, no me he hecho una chuleta de lo que trata tampoco porque mucho, ¿no? Regula competencias de la Administración de forma general en materia de seguridad operacional, también la investigación de los accidentes de aviación civil, el régimen jurídico de la inspección aeronáutica de forma general, tanto ahí es muy importante para nosotros desarrollar nuestros procedimientos, las obligaciones de los operadores y cómo se imponen obligaciones a los operadores, ¿vale?, y a los demás actores también de la seguridad operacional, ¿no?, pues también se tipifican infracciones y sanciones. Es decir, esta ley es la que luego nos permite actuar contra los incumplimientos y proponer expedientes sancionadores, ¿vale?, y además tipificarlas y determinar la gravedad de las mismas. Aparte, otra ley importante, la de navegación aérea, ya pues, pues casi mejor, esto, perfecto. Se me ha olvidado que esto lo para vale, pues, perfecto. Pues la otra ley es la ley 48.960 sobre navegación aérea. Ya la hemos comentado antes por el tema de la modificación de la definición de la nave. Pero aparte, pues tiene muchos otros aspectos, ¿no?, que los procederemos en memoria. Soberanía del espacio aéreo, tanto es importante también para la determinación de competencias del espacio aéreo y dónde se pueden operar. Navegación aérea nacional, los requisitos de matriculación de las aeronaves y también la documentación que tienen que llevar a bordo, en nuestro caso, entre comillas, ¿no?, porque no es posible, ¿no?, y también otros temas como aeródromos, aeropuertos, personal aeronáutico, que también afectaría a la parte de los operadores de RPAs, tarifas de navegación, tráfico aéreo, contratos de transporte, en este caso todavía no es aplicable a los RPAs, en el futuro pues seguramente también, ¿no?, y responsabilidades de accidentes. Eso respecto a las leyes en el ámbito aeronáutico. Después tenemos el Reglamento de Inspección Aeronáutico, que para nosotros es, digamos, la fuente más concreta para elaborar nuestros procedimientos, porque lo que hace es un desarrollo de la Ley de Seguridad Aérea, ¿vale?, aplicada al ámbito de inspección aeronáutico. Es decir, cómo se articula la relación entre el inspeccionado y la autoridad, ¿vale?, en cuestión de, bueno, emitir papeles, obligaciones que regulan el proceso de inspección. Y eso es lo que nos dota a nosotros de herramientas para adaptar a nuestros procedimientos y generar pues, lo que luego veremos, un conjunto de documentación y notificaciones, ¿no? Es un ámbito administrativo y también te da facultades a los funcionarios inspectores, ¿no?, y articula un procedimiento también garantista para el propio inspeccionado, ¿no?, que tenga un derecho a recurso, alegar, etcétera, etcétera. Todo esto pues, siempre va a estar un poco supervisado, ¿no?, pues, por la ley 192, que es la ley que regula el procedimiento administrativo común en España. Todo procedimiento administrativo entre ciudadano y administración viene regulado por esta ley, que por cierto, la semana o así está derogada. Será la ley 39/2015. 39/2015 y 40/2015. Tiene un plazo de entrada en vigor que ya es la próxima semana, más luego otro año para adaptar tema de registros electrónicos y tal. Se supone que básicamente lo que va a venir es actualizar un poco los procesos telemáticos e informáticos. Bueno, ya se necesitan, ¿no?, que la administración vaya teniendo más medios en ese sentido. Bien, una vez visto un poco la normativa que aplica, pues vamos a hablar de qué tipos de inspecciones vamos a hacer o estamos haciendo en el ámbito de operadores de RPAs. Dependiendo del tipo de habilitación, llamamos la inspección de madera o no. Esto es muy simple, ¿no? Si es un régimen declarativo, pues como ya está habilitado, es decir, por debajo de 25 kilos el operador se habilita mediante una comunicación previa de declaración responsable, pues somos nosotros los que iniciamos la inspección de oficio. No hay ninguna solicitud,
utilizamos el que esté habilitado para inspeccionar algo que ya está de alguna manera autorizado y permitido, ¿no? Y en el régimen de autorización la diferencia es que existe una solicitud, ¿vale? Y por tanto la inspección, esa demanda de esa solicitud, y la hacemos previa a otorgar la autorización. Es decir, comprobamos el cumplimiento de la ley antes de decir que se puede operar. Y luego además, una vez que está autorizado, pues también hay que hacer la notificación. Es decir, tenemos que hacer una vigilancia continuada de aquellos operadores que están autorizados. Según el contenido de la inspección, pues tenemos 4 niveles más o menos de inspección. Pues el primero es una inspección documental de primer nivel, lo llamamos así, ¿no? Es, digamos, la primera inspección que se hace cuando la documentación se recibe en AESA, está enfocada al régimen declarativo y se aplica tanto a los vuelos de prueba, vuelos especiales, como a las operaciones, y se realiza a los 1.683 operadores que tenemos ahora, y a los que vayan. Es decir, es un primer gran filtro que tenemos, sobre todo, no solo para, en el caso en el que se detecte claramente que se está incumpliendo con la ley o que no queda claro lo que se está pidiendo o que no es coherente, requerir que se subsane, sino también para ir obteniendo información para articular el resto de las inspecciones que ahora vamos a comentar. Por tanto, es prácticamente la inspección más importante y es vital para nosotros. Después tenemos una inspección documental detallada, en el cual cogemos la documentación que entrega el operador y ya se verifica de forma mucho más concreta contra checklist y el material guía que tenemos publicado. Y, pues como en el campo de la aviación tripulada, pues también es importante hacer inspecciones físicas en la sede del operador, es decir, en el lugar donde la responsabilidad del operador reside, ¿no? Y donde de alguna manera tiene que demostrar que tiene los medios, los registros oportunos para dar cumplimiento a todo lo que ha entregado ya, ¿no? Todas las obligaciones que él mismo se impone en el manual de operaciones, en el estudio de seguridad, etcétera, etcétera. Y por último, también muy importante, pues al final, es ir a la operación real, es decir, hacer una inspección con el operador operando y comprobar que lo que ha dicho, ha documentado, lo está también verificando in situ. Cosa muy importante al final, que no solo se queda en papel, ¿no? lo que se presenta, sino que además se implementa dentro de la operación. Bien, ¿cómo hacemos esto? Como hemos dicho, pues como tenemos 1.683 operadores y no vamos a hacer todas las inspecciones o todos los tipos de inspecciones, sí la de primer nivel, pero el resto no, porque no teníamos recursos para poder hacerlo, pues lo que hacemos es utilizar un sistema de plan de muestreo y utilizar un sistema de puntuaciones en base a los criterios, ¿vale? Bueno, lo primero es que el criterio es flexible. Ahora mismo tenemos unos indicadores que hemos desarrollado, pero bueno, pues, no tenemos datos, por lo tanto es de suponer que en función del mayor número de inspecciones que hagamos, pues podamos concluir que hay que modificar los criterios, de manera que podamos enfocarnos más a ciertos tipos de riesgos que hayamos identificados en operaciones, ¿no? Reales. Es en función de los resultados del plan de inspección, por tanto, y del número de resoluciones también, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta pues, cuánto está aumentando y el ritmo que lleva. Son porcentajes que se asignan en función de los recursos que tenemos y que se aplican sobre un grupo de control muestral. O sea, lo que vamos a hacer, o estamos haciendo ya, es cuando llega la documentación de la comunicación previa de declaración responsable, los campos que se rellenan ya nos ofrecen una serie de datos y la documentación que se entrega también. Entonces, en esa primera inspección que se hace, que por eso he dicho que es tan importante, lo que se hace es asignar una serie de puntuaciones, son cualitativas, no tenemos datos cuantitativos para evaluarlas, ¿no? En 3 ámbitos. El ámbito operacional, es decir, que vamos a tener en cuenta qué tipología y qué características tiene la operación que se está realizando y determinar que algunas tienen más riesgo que otras y por lo tanto interesa más enfocarnos hacia operaciones con más riesgo. En el ámbito organizativo, ¿vale? Es importante también saber las dimensiones, las características que tiene la organización que
que está habilitada como operador y sus características, ¿no? Y sus métodos de actuación. Y por último, evidentemente, pues no podemos dejar de lado el ámbito tecnológico. Pues, la tecnología en este campo evoluciona día a día y tenemos que tener unos indicadores que nos permitan evaluar un poco también la integridad, la calidad que ofrecen las plataformas, ¿no? Y las personas que quedan con ellas, ¿no? Bueno, pues con estas puntuaciones, lo que tenemos son unos formularios en los cuales llega a una puntuación por cada uno de estos ámbitos, después pues, se suma y se obtiene la puntuación total. Con esto, pues, el listado de operadores que tenemos lo ordenamos como pues, una especie de listado de ranking, ¿no? Y el que tiene la puntuación más alta, pues vamos a seleccionar, ¿no? De los primeros que hay, pues se evalúa, se analiza la documentación y se programan inspecciones con respecto a estos que estén en el top 10, ¿no? del ranking. Esto se revisa periódicamente, claro, como la evolución de los operadores hacen modificaciones de actividades, incluyen más aeronaves, entonces hay que ir actualizando esa puntuación. También teniendo en cuenta incluso pues, que ya hayan podido estar sujetos a un expediente sancionador, a un cese de operación, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo eso lo tenemos en cuenta. Bien, yendo un poco a resumir rápidamente qué consiste la inspección documental o cada una de las inspecciones, ¿no? que hemos mencionado anteriormente, pues lo primero, la de primer nivel, evidentemente, como se hace al 100%, lo que no se puede hacer es una inspección muy profunda, es decir, hay que comprobar los requisitos mínimos que sí consideramos que son importantísimos en el ámbito de una comunicación previa de declaración responsable y recabar datos que ofrece pues, la propia documentación entregada. Pues datos que comprobamos, pues que evidentemente el solicitante está correctamente identificado y dispone pues, del número de NIF, los formularios de comunicación de las actividades económicas, datos registrales en caso de que sean empresas constituidas, ¿no? Y datos también del representante, es decir, aquel que está autorizado para obrar ante la administración como tal, ¿no? Entonces todo eso lo lleva incluido el formulario, ¿no? Y se comprueba que está cumplimentado y que está ok. Después la propia complementación, que está correcta, ¿no? Que no ofrece pues, ninguna incoherencia de lo que se está pidiendo, ¿no? En particular, pues que evidentemente si vas a querer hacer una operación de un vuelo, que por lo menos hay una aeronave, hay un piloto y hay algo que quieres hacer, una operación, ¿no? O un tipo de vuelo. Pues eso también se comprueba, porque hay veces que no vienen marcados, que no se han complementado. En caso de vuelos, pues se comprueba que se indican las fechas de realización, luego al final comentaremos un problema típico que hemos detectado y que hemos tratado de arreglar también modificando el formulario, ¿no? Esto también nos permite a nosotros poder anticipar e intentar inspeccionar el propio vuelo o la propia operación, ¿no? Por tanto, es un dato que nos sirve a nosotros también para eso. Datos de aeronaves que están correctamente registradas, su número de serie, etcétera, etcétera, que disponen de documento de caracterización, la póliza del seguro, que es algo pues, vital, ¿no? Importante en un régimen declarativo, y también pues, la cualificación de los pilotos, que está completamente cumplimentado y que se dispone de las evidencias de los campos que hayan marcado, si es por licencia de piloto o si es por superación de cursos teóricos o prácticos, ¿no? Por último, pues que se ha entregado toda la documentación que se marca, ¿vale? La declaración responsable obliga a hacer un tic en una multitud de campos que se declara que más se van a cumplir y todos ellos están vinculados a la documentación. Pues esa tiene que estar entregada. Probablemente en el futuro no se pida que ya sea entregada, sino que se requerirá después, básicamente por el volumen de documentación que tenemos ahora mismo en nuestras oficinas. Eso es un problema que tenemos y con el tema telemático en el futuro pues vamos a tratar de solucionar. Bueno, pues ¿qué puede pasar en una inspección de este tipo? Pues que no pase nada, que todo ok. Entonces se continúa, se adjudican las puntuaciones. ¿Se oye?
Pues nada, volvemos a... Se ha agotado la pila. Estoy llevando la batería esta. ¿No? Bueno, decíamos que puede pasar, que no pasa nada, que esté todo ok, se adjudica la puntuación y se pasa a la siguiente fase del proceso, o bien lo contrario, que haya que subsanar algo. En este caso lo que se hace es contactar lo más rápido posible, normalmente lo hacemos mediante correo electrónico, ¿no? En función de lo que también el propio operador notifique como medio de contacto habitual, ¿no? Y se le requiere que, bueno, en un plazo de tiempo prudencial, pues subsane y nos entregue la documentación que falta o modifique la documentación anterior si es lo que tiene que hacer. Si no lo hace, pues se emite lo que se llama la resolución por incumplimiento. La resolución por incumplimiento lo que contempla es la no subsanación, falta de conformidad significativa o detección de falsedad, inexactitud u omisión de información de carácter esencial. Y impone una obligación al operador que es que cese la operación. De manera que el siguiente paso es que si se comprueba o se detecta que se sigue operando, se puede abrir un expediente sancionador. Y también si bueno, ya está habilitado o ha pasado el tiempo de la habilitación y se detecta que es una falta de conformidad significativa y se tiene pruebas de que se ha volado, pues se procedería también a la propuesta de un expediente sancionador. Bueno, una vez que hemos hecho esa primera inspección y que tenemos los datos, ¿no?, para organizar ese listado de operadores, el siguiente paso del proceso pues ya sería, en aquellos que hayamos elegido, hacer una inspección documental profunda. Bueno, pues esto es coger toda la documentación que exige la ley, que la he integrado aquí en esta diapositiva. Hemos desarrollado pues, la mayoría un checklist por cada uno de estos puntos, en función de lo que tenemos publicado en el material guía, y se comprueba que está correcto. Aquí tiene el orden adecuado, referido por material guía, y bueno, que es coherente también entre ellos. Es decir, luego hablaremos que hemos encontrado muchos problemas, porque en un documento se dice una cosa y en el otro lo contrario. Entonces, eso es algo bastante habitual y está relacionado con otro tema que hablaremos al final también. Después, una vez, la intención es una vez que se hayan hecho un número de inspecciones documentales suficientes y que tengamos un número de operadores que estamos seguros que tienen la documentación correcta, ¿no?, pasaremos a la inspección física, en la cual, con la propia documentación ya revisada, ahora vamos a ver que la están cumpliendo, que los formatos y registros de control, mantenimiento, planificación del vuelo de la operación, se cumplimentan correctamente y que están archivados y que se disponen de evidencias que nos permitan asegurar que se siguen mandando operaciones, que se implantan las medidas del estudio de seguridad y que además se verifica y se controla por parte del operador. Bueno, pues normalmente, por tanto, siempre vamos a intentar que esté precedida una inspección documental, aunque podría ser que hiciéramos una inspección física en función de informaciones que pudiéramos tener o datos de que un operador está haciendo algo pues, que está fuera de la ley, ¿no? También comprobación del cumplimiento de todos los procedimientos operativos y para el control de la seguridad operacional que están en puestos de mando de operaciones, ya lo hemos comentado. Un punto también importante es que el estado de la aeronave se mantenga, es decir, que cumpla los requisitos de navegabilidad, que el régimen declarativo normalmente se reduce sobre todo a la identificación mediante la placa, ¿no?, y el régimen de autorización por la matrícula, ¿no?, y que la configuración de la aeronave siga siendo la que se ha declarado en el documento de caracterización, se comprobaría aquí, y que además el plan de mantenimiento que se ha definido en el régimen declarativo, pues se sigue, se cumplimentan los registros y el mantenimiento se sigue realizando. Antes me han comentado respecto a esto una pregunta que se refería a que si, bueno, si una vez que estás habilitado y no estás ejerciendo esa actividad, si hay que hacer el mantenimiento de la nave. Pues claro, habrá un plan de mantenimiento y si ese mantenimiento tiene tareas que se han definido que vayan por tiempo calendario, no por número de ciclos, pues habrá que seguirlas. Hay que mantener en todo momento el estado de la nave para que cuando se vaya a operar sea renovable, ese es el concepto. Después, la verificación de que los estudios de seguridad recogen apropiadamente los riesgos de la operación,
de que se ha aplicado correctamente la metodología de los estudios de seguridad también, ¿no? La que está publicada en los apéndices, y que las condiciones y limitaciones son controladas, es decir, la operación se realiza bajo unas condiciones, de manera que se debe de articular medios, manual de operaciones, normalmente, en el cual sería cómo se controla que cuando se va a volar, previo al vuelo, se comprueba que se cumplen esas limitaciones o condiciones, ¿vale? Y también un punto un poco específico de la norma, que es la suficiencia de las medidas para la protección para actos de interferencia ilícita, que esto también en la inspección física pues, se vuelve a repetir, ¿no? En la inspección física in situ, en operación. ¿Qué es esta? Pues esta que añade, porque básicamente el objetivo es el mismo, pero como vamos a estar en el propio contexto operacional, vamos a poder tener más datos, ¿no? Y más ámbito de inspección. Bueno, pues respecto al control de la seguridad operacional, que efectivamente previo a la operación existe una definición previa de un plan de vuelo, que se verifica la zona donde se va a volar, se comprueba que cumple respecto a espacio aéreo, distancias, limitaciones meteorológicas que se hayan impuesto a la operación o que vengan impuestas por la propia aeronave, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso pues, son comprobaciones previas a la operación y el control durante la operación también. Los procedimientos manuales de operaciones pues, también tendrán pues, unos procedimientos de maniobras estándar, de perfiles de vuelo, que deben de ser también controlados y registrados, ¿no? También pues, los protocolos de comunicación en el caso de que haya un equipo que no solo sean pilotos, sino que existan observadores, que exista equipo de asistencia en tierra, funciones de verificación de la seguridad operacional, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues todo eso tiene que tener un protocolo de comunicación y las tareas y responsabilidades deben estar definidas y se deben de seguir tal como están expuestas en el manual de operaciones. También, pues, como estamos en el propio contexto operacional, pues veremos que la zona de vuelo y las condiciones que se hayan definido cumplen lo que se ha definido en el estudio de seguridad y que no existen riesgos que no estén contemplados o analizados en el estudio de seguridad. Bueno, cumplimiento de la zona de vuelo, se lo hemos comentado ya anteriormente. Y por último, pues la protección frente a actos de interferencia ilícita, pues evidentemente tenemos mayor capacidad de verla in situ. Es decir, aquí siempre hay dos aspectos, ¿no? Uno es el propio hecho de que la cabina, digamos, esté en el suelo, ¿no? Y por tanto el acceso por personas ajenas sea, por así decirlo, más sencillo, ¿no? Por tanto, hay que tener un control de que no se puede acceder fácilmente a la propia estación de control y acceder a los mandos, ¿no? Y poder adquirir el control de forma deliberada. Y luego, pues todo el tema de la interferencia deliberada del radioenlace, que es otro asunto, ¿no? que es muy importante en este tipo de análisis. Bueno, esos son las... ¿Cómo lo evitamos? Bueno, pues hay que tener un conocimiento de la nave y los medios que tiene, hay que definirlo en el manual de operaciones. Normalmente lo suyo sería que estuviera definido en el manual de operaciones y creo que hay un capítulo que se refiere a eso. Y bueno, es que depende de la nave, el operador. Igual que hay inhibidores de frecuencia para las alarmas, te viene un chorizo con un inhibidor de frecuencia, te dejas sin tal, tú lógicamente habrás programado que se pierde la frecuencia de Gone Home, pero poco no vas a ir detrás del tío con un palo. Eso realmente sí que es un poco problemático las aeronaves que no tienen los sistemas desarrollados, ¿no? Sobre todo para hacer la vinculación entre la emisora, ¿no? Y el propio receptor de la aeronave, pero bueno, sí que va habiendo poco a poco sistemas que intentan tener un poquito más de integridad en el diseño, ¿no? Parte de esto también se solucionará cuando la normativa europea empiece a asumir requisitos sobre los productos. En eso somos conscientes de que los productos que están ahora mismo volando, pues a lo mejor no tienen tanta protección contra esto. Eso lo que implica es que el operador tiene que tratar de desarrollar dentro de sus procedimientos pues, unos chequeos previos antes de la operación de que su enlace funciona correctamente, ¿no? Y bueno, no mucho más de que el enlace, por lo menos entre su emisora y la aeronave, es lo suficientemente íntegro, ¿no? Pero dependiendo de la aeronave, ahora
se solucionará bastante cuando la normativa europea imponga lo que se llaman las directivas europeas dentro de los aspectos y que bueno, los equipos tengan que tener una mayor protección en términos de ciberseguridad para todo esto. Bueno, rápidamente un poco, en el aspecto pues, ya más del día a día de la inspección, ¿no? Pues sí que quisiera comentar los pasos que tiene la inspección y en qué documentos lo regulan, ¿no? Bueno, pues un inicio, un trámite de audiencia para que el operador pueda alegar con respecto a lo que se ha encontrado, ¿no? Una fase de subsanación para corregir y una fase de finalización en la cual pues, se toma una acción, ninguna si es positivo, o, pues, como hemos comentado antes, una resolución por incumplimiento, posible expediente si es negativo. Bueno, vamos a ir por cada una de ellas. Aquí a la izquierda lo que tenéis es un poco los documentos que se gestionarían y recibirían o emitiría la autoridad al inspeccionado, ¿vale? Y bueno, pues simplemente familiarizarse un poco con el nombre, que ahora lo vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, pues el inicio se efectúa mediante la emisión de una diligencia de actuaciones. Eso es un documento del cual os informamos de qué tipo de inspección vamos a hacer, si es documental física o física en operación, ¿no? Y un número de expediente administrativo como referencia. También el personal que la va a realizar, la coordinación, el personal puede ser un equipo con normalmente un funcionario responsable que lo coordina, ¿no? O incluso varios funcionarios responsables en función de la complejidad, ¿no? Del expediente. También las fechas y lugares, en el caso de que se pretenda hacer una inspección física, ¿no? Se comunica las fechas pues, que se pretende, ¿no? hacer. Luego, evidentemente, habrá que acomodarlo, ¿no? A las agendas posibles que tengan los operadores. ¿Sí? ¿El personal inspector es siempre un funcionario o puede ser personal de SENASA? Efectivamente, el personal de SENASA hay una diferenciación entre el personal funcionario responsable, que es un atributo que define el reglamento de inspección aeronáutica, y personal actuario, que puede ser también funcionarios que estén a cargo de esos funcionarios coordinadores responsables, o también puede ser personal externo que normalmente es de SENASA. ¿Sí? Entonces puede haber todas esas combinaciones. ¿Haría esta superior a un gasto? ¿Perdón? ¿Supondrá algún gasto esa inspección? ¿Una tasa? ¿Te refieres? No. Bueno, si hay una... No me refiero a lo que estoy pensando. Me refiero a que si esto acaba en la propuesta de ambiente sancionador, pues claro, sería un gasto, evidentemente, ¿no? Pero eso es algo que ya no se cierra la inspección y va de forma independiente, porque hay un principio y es que la tramitación del expediente sancionador no se lleva a cabo por el personal que ha hecho la inspección, evidentemente, para que haya un principio de independencia. Después, bueno, si hay que remitir algún tipo de documentación que falte o que se estime que ya está desactualizada porque ha pasado mucho tiempo, pues se requiere también mediante este documento, dando un plazo que normalmente es de unos 10 días, ¿vale? Que es el plazo estándar de la ley 3092, ¿no? El plazo general para resolver, que son 6 meses, es decir, os decimos que de aquí a 6 meses pues, tendremos que haber emitido lo que se denomina un acta de inspección, que luego lo veremos, o un dictamen técnico diciendo qué ha pasado con esa inspección, ¿no? Si se ha subsanado, si ha habido algo o no. Digamos, sería el documento en firme, ¿no? Y en inspecciones documentales pues, se podrá juntar el informe o parte técnico. Lo primero, el informe parte técnico, al hilo de la pregunta que me has hecho tú, la diferencia es que si ese informe lo firma un funcionario y si es parte, pues lo firma un personal actuario, ¿no? Que sería en muchos casos personal externo, ¿no? Por eso aparece así con ese nombre doble, ¿no? Esto de que en inspecciones documentales se adjunta a la diligencia de inicio el informe es, digamos, para agilizar la inspección, puesto que como ahora mismo tenemos la documentación de los operadores en las oficinas, tenemos acceso a ellas, pues lo primero que hacemos es inspeccionar la documentación y generamos la comunicación de la inspección mediante la diligencia de inicio y ya juntamos los resultados preliminares. Son preliminares. ¿Por qué? Pues porque con ese informe parte técnico
pues lo que decimos es qué es lo que se ha mirado, qué es lo que se ha hecho, de comunicaciones previas y actividades se han inspeccionado, qué documentos, si no hemos inspeccionado todo, se han revisado y eso pues vendrá acompañado o no, si está todo correcto, por un listado de lo que se denomina constataciones de incumplimiento, cosas que nosotros consideramos que no cumplen con la ley o el material que hemos publicado. Y al final de ese documento existe una notificación en la que se informa al operador que tiene un plazo de 10 días para efectuar alegaciones sobre los resultados. Entonces, el operador que tiene que hacer, pues, leer lo que se está escribiendo por parte del equipo inspector y determinar si está de acuerdo o no con lo que se ha documentado, manifestando conformidad o disconformidad. Hay un apartado en el que se puede marcar, y de hecho se tiene que marcar para que nosotros, por lo menos, tengamos la evidencia de que no solo ha recibido la notificación, sino que lo ha leído, ¿no? Y que conoce los resultados de la inspección. Y en el caso de que sea disconformidad, pues el plazo de 10 días para alegar. Esa documentación habría que mandarla a las oficinas de AESA a nombre del funcionario que se designe como responsable del ámbito de la inspección. Bueno, ¿y qué pasa cuando imaginemos que hay alegaciones, ¿no? Lo que hace el equipo inspector es analizar esas alegaciones, esa documentación, y manifestar si está de acuerdo, si estima esa alegación o no. Por tanto, una vez superado ese trámite de audiencia, lo que hace el equipo inspector es emitir otro documento que es muy similar al inicio de actuaciones, pero que lo que hace es, digamos, hacer firme pues todo lo que se ha encontrado y contra el cual ya lo único que hay que hacer es subsanar en el caso de que se siga manteniendo los incumplimientos. Esos incumplimientos se convierten, en el argot de las inspecciones aeronáuticas, en discrepancias, ¿vale? Y se categorizan en 3 niveles. Eso lo hemos adaptado a través de la normativa de ASA y la normativa de los sistemas de calidad que existen, ¿no? Que son pues, grave, menos grave, ¿no? O leve, ¿no? Cada una tiene, según el nivel, un distinto plazo para subsanación, que va en las más graves, que sería el nivel 1, entre 7 y 15 días, normalmente estamos poniendo 15 días, y en las menos graves pues tendría 3 meses para la implantación, la subsanación. ¿Qué obligaciones tiene el operador una vez que se ha metido este documento? Pues lo que tiene que hacer ya es subsanar lo que hemos encontrado. Ya se ha escuchado sus alegaciones, se ha determinado, consideramos que cumple o no cumple, y queda subsanar y demostrar la subsanación, es decir, hay que remitir las evidencias de que se ha subsanado, que puede ser documentación o las evidencias que se requieran en cada caso. Y por último, pues bueno, en caso de que llegado a esta parte del proceso se subsane todo lo que se haya podido encontrar, pues se emitirá otro documento que será constancia de que se ha producido este hecho y se cerraría la inspección, es decir, el operador no podría seguir operando, siguiendo su actividad normal, ¿no? sin ningún problema. En caso de un proceso de solicitud, además, pues lo que hay que dar es darle una autorización, tanto iría acompañado también del documento de autorización de la Agencia Estatal de Seguridad. Y en caso de no subsanación, se emitiría una diligencia de no subsanación y esto implicaría que se ha constatado que no se ha subsanado en plazo o en forma también y que por lo tanto el siguiente paso es comunicarle que debe de cesar la operación mediante una resolución de incumplimiento, como habíamos comentado anteriormente, o si hay una solicitud, pues una denegación de la solicitud de autorización, ¿vale? Y en el caso de que hubiera una autorización ya otorgada, lo que se conoce como la figura de revocación, que es inhabilitar esa autorización que se otorgó en su momento. Además, en función de la gravedad, pues se propondrá un expediente sancionador también. Bueno, repasando un poco obligaciones generales durante todo el proceso por parte del operador, pues bueno, cada uno de los documentos que se remiten tiene en el pie un pequeño cuadro para que se firme el acuso de recibo, como que el operador se da por enterado del contenido, ¿no? Colaborar con la
agencia, sobre todo en particular en la revisión de documentación, ¿no? Cumpliendo ese plazo de 10 días que se le otorga. En caso de suspensión, ya lo hemos comentado, el operador, como si nada, puede seguir haciendo la actividad que estaba haciendo, además con la realización de haber superado una inspección. Eso también es importante. Y en caso de no subsanación, pues se deberá cesar la operación inmediatamente, o bien pues, estará sujeto a una posible apertura de un expediente que además podrá ser grave, ¿no? Además, importante, pues estos documentos lo que van a tener es, evidentemente, como documento administrativo, un derecho a recurso, ¿vale? Entonces, tendrá un derecho a recurso de alzada y luego se podrá ir incluso a un recurso contencioso administrativo si se estima. Bueno, una vez vista la panorámica de cómo se haría la inspección, los documentos, pues daros un poco la foto un poco de lo que queremos hacer en este 2016. 547 inspecciones que hemos estimado, que hemos pactado internamente a realizar. Actualmente seguimos en fase de inspecciones documentales, ¿vale? Queremos ya desde hace meses empezar a hacer las primeras inspecciones físicas. Ya vamos teniendo una serie de operadores que han pasado las inspecciones documentales y el siguiente paso es hacer las inspecciones físicas. Y adicionalmente también, esto no lo lleva realmente nuestra unidad, ¿no? Parte sí también, pero todo lo que se refiere a las escuelas de formación, las que son aprobadas, las ATOS, ¿no? Están aprobadas mediante reglamentación europea y que se permite que den cursos de drones, pues bueno, nuestros compañeros que inspeccionan los sistemas de calidad de estas organizaciones, cuando van a una ATO que tiene un curso de dron autorizado, revisan también el cumplimiento de lo que tiene el manual de instrucción, etc. Es decir, expanden un poco su ámbito de inspección a estos puntos, ¿no? Y nosotros también pues, verificamos mínimamente en el caso de que la formación se dé por los propios operadores o por los fabricantes de las aeronaves, pues verificamos mínimamente el contenido de los manuales de instrucción, ¿no? Similar a una especie de inspección de primer nivel, ¿no? Esta última transparencia lo que trata es un poco también de informar a los operadores de qué es lo que se está encontrando de forma más habitual. Bueno, lo primero es que en muchos casos nos falta una evidencia con un requisito que está puesto en la ley 18/2014 y es el tema de la placa identificativa y los datos que tiene que contener. Bueno, pues el documento de caracterización de la aeronave tiene que definir claramente eso y la manera más sencilla es hacer una foto con la información que tiene sobre el propio dron, ¿no? En muchos casos nos encontramos que simplemente se dice que sí que está identificada o estará identificada, lo cual no nos vale. Tiene que estar identificada y se tienen que aportar pruebas. Luego, evidentemente, físicamente vamos a verlo, pero en la documentación que se entrega se tiene que aportar alguna evidencia de que se está cumpliendo con el requisito de la identificación. Lo importante es tener los drones correctamente identificados. En el futuro esa placa además será ignífuga, cuando ahora mismo la ley no lo dice, pero en el futuro se requerirá que sea ignífuga. Por lo tanto, también habrá que aportar pruebas de que el marcado también es ignífugo. Es decir, el marcado. Tú te puedes comprar una placa que soporte una temperatura, pero luego la pones con un rotulador permanente y se va. Entonces, el marcado también. Habrá que tener algún tipo de troquelado o de estampación, algo que permita, ¿no?, que aguante la temperatura ante un posible incendio y que al final nos permita identificar la aeronave en un futuro posible accidente, ¿no? Eso en el proyecto Real Decreto y en la normativa europea también se va a seguir. Más cosas, pues documentación que no es coherente. Es decir, lo que habíamos dicho antes, por poner algún ejemplo, pues puede ser que el documento de caracterización te diga unas limitaciones de vientos que pueda aguantar la nave, ¿no?, por el fabricante, y luego en el manual de operaciones, pues en tus condiciones y limitaciones de la operación las superas y dices que vas a operar con vientos mayores, ¿no?
que eso no puede ser aceptable. Es una discrepancia, vamos, de libro. También en los estudios de seguridad, pues limitaciones o medidas mitigadoras que se definan y que luego no aparecen por ningún lado en el manual de operaciones. Pues el manual de operaciones te define cómo vas a controlar tu propia operación, de manera que si tú has determinado riesgos y unas medidas mitigadoras, tienes que incluirlas en el manual de operaciones y definir cómo lo vas a controlar. Pues ese tipo de cosas también nos hemos encontrado que faltan. Registros de vuelo. Los registros de vuelo tenemos un formato de material guía mínimo. Seguramente lo intentemos mejorar en el futuro para que tenga un poco más de sustancia, ¿no? Pero en muchos casos los registros de vuelos de prueba no aportan información ni siquiera de dónde se ha volado, con lo cual no sabemos si se ha volado en espacio no controlado o no, y tenemos que requerir que lo identifiquen. Entonces, hay que identificar fecha, lugar, el piloto que lo ha volado, las condiciones climatológicas del vuelo. Es decir, todo lo que afecta a ese vuelo tiene que estar en los registros de vuelo de prueba para que nosotros podamos comprobar y dar por satisfecho que se ha efectuado y en las condiciones apropiadas, ¿no? Bueno, esto también es algo más o menos típico. Muchos operadores, cuando cogen el formulario de comunicación previa, pues ven las actividades que se pueden hacer y, bueno, dicen, marco todas. Pensemos a lo mejor la actividad fundamental que se está realizando en nuestro país pues es la filmación, ¿no? Esa es la que más o menos el 90% tienen, ¿no? Pero bueno, ya que está el tip para poner, pues marcamos y en el futuro iremos desarrollando, ¿no? Bueno, pues si haces eso tienes que entregar estudios de seguridad adaptados, el manual de operaciones adaptado, etcétera, etcétera. Entonces nos pasa muchas veces que no está adaptado, está solo adaptado a la filmación y el resto no se ha desarrollado. Pues eso también es bastante común. Se subsana fácilmente porque se modifica y se deja la que se está usando, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque bueno, es una declaración responsable. Ahora veremos a este punto de vista. Más cosas, pues los incumplimientos de los plazos de la comunicación previa. Este es, creo que había dicho antes que es un asunto que vamos a intentar arreglar. Los que estéis familiarizados con el formulario veréis que se ha modificado un poco la declaración de las fechas de los vuelos para evitar que haya operadores que nos comuniquen que los vuelos los empiezan ayer o antes de ayer y los acaban ayer. Cosa que ha pasado y que además es muy grave, porque si además te dan la prueba de que ha sido así, no estaban habilitados. Entonces, por ahí hemos iniciado propuestas de expedientes. Y bueno, el expediente podemos estar hablando 9.000 euros que se pueden proponer, si se considera algo importante. O sea que ojo con este tipo de cosas. Porque además es que es un incumplimiento completo de la ley. No está solicitando hacer algo antes de habilitarte y además dejas constancia. Como es un problema que hemos detectado que está relacionado con el uso de terceras personas para complementar los formularios, ¿no? Y preparar la documentación, pues hemos intentado que el formulario cierre un poco más la posibilidad a que alguien declare que ha empezado ayer. Y hemos puesto por lo menos notas delante de la fecha en la que diga, por favor, cuente 5 días mínimos antes de hacer la operación. O sea, hay que dejar un margen de tiempo razonable, ¿vale? Dependiendo de cómo se vaya a notificar y qué medios se use. Y por último también, pues esto lo hemos comentado, estudio de seguridad, que sus medidas no están incluidas en el manual de operaciones. Cuando he comentado hace un segundo el tema del uso de lo que nosotros llamamos gestores, ¿no? Es decir, empresas que hacen una labor de consultoría y preparación de la documentación, cosa que por otra parte pues está bien que las haya, ¿no? Y que se dediquen a estos temas específicos. Es importante que se tenga claro que aunque haya empresas gestoras, esto es como parecido a la declaración de Hacienda. Cualquier fallo, la responsabilidad es del señor que la firma. De manera que el que firma la declaración responsable debería de tener claro lo que está firmando, de tener claro que la documentación que le ha hecho un tercero
se la ha leído, se la han explicado, sabe de qué va, ¿no? Sabe interpretarla, porque además de que luego eso son obligaciones que se impone el propio operador y que tiene que demostrar en inspecciones futuras, pues es que cualquier incumplimiento no va a ser responsabilidad del gestor ante la administración, sino del que firma. Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta todos aquellos que inicien una actividad, ¿no?, de este tipo, y a lo mejor no tengan de partida un conocimiento de la documentación aeronáutica, ¿no?, que se maneja, les cueste y bueno, pues elijan utilizar una empresa que les ayude, ¿no? Hay que estar encima de ellos y bueno, pues interaccionar con ellos para aprender, ¿no?, también lo que se está haciendo. Bueno, yo creo que me he pasado un montón de tiempo. Eso es lo que... Si hay alguna cuestión específica que queráis comentar. La comunicación de vuelo será los 5 días de comunicación previa. Si tú envías a EASA por correo certificado, es por papel todavía, ¿no? Por papel. Sí, se está intentando poco a poco desarrollar, pero bueno, es algo que la administración... Tú emites, imagínate, el certificado, yo tengo la fecha de la certificación de correos. Empieza a contar los 5 días, ¿no? Yo no sé cuándo va a llegar. Claro, aquí hay dos maneras. Una manera es el registro presencial, se acude a las oficinas de AESA, ¿no?, se deja el registro y lo que se hace el operador es llevarse la copia suya, ¿no?, y a partir de ahí ya es sencillo porque cuenta 5 días, aún así hemos tenido casos que en esos casos también declaraban empezar ayer, pero bueno, digamos que es más sencillo. En el caso de que se haga mediante registros que estén en administración fuera de otra comunidad, por ejemplo, o también mediante correo certificado, bueno, pues lo que hay que tener en cuenta un poco es que el cómputo de plazos empieza cuando se recibe en la... Bueno, pues sí, es que, por ejemplo, ahí está que... Es que en Málaga Correos funciona como de aquella manera. Pues de alguna manera lo que tenéis que pensar un poco es en definir un margen de seguridad. También es cierto que en esos casos, cuando hay ese delay, se sabe que es por eso. No vamos a ser, digamos, tan rígidos en sancionar mientras no haya una evidencia de que se siguen cumpliendo, ¿no? Pero en todo caso tenéis que esperar a tener el acuse de recibo. Es decir, en esos casos el acuse de recibo se manda sellado. El plazo cuenta desde que se entera. Electrónico, ¿no? Y tenéis que esperar a tener esa evidencia. Decir, Yo discrepo. Empleado público, la administración pública, el contrato certificado marca la fecha de cómputo, lo siento. No sé qué haréis vosotros, pero en la administración pública de este país, la fecha certificada de correos es una fecha de emisión. Y si se usa ventanilla única, esa es la fecha. Otra cosa es que tocará alegar. Pero la ventanilla única, la fecha es la que se entrega y a lo mejor tarda 15 días en llegar. O sea, nosotros tenemos estipulado que es la pero en un contencioso a lo mejor perderías. En un momento, digamos, o sea, lo que queremos hacer ahí es saber que esos 5 días nos sirven a nosotros para revisar, de manera que no tengamos ese problema, ¿no? Entonces, trata de que sea operativo, claro. La habilitación del operador dice que es mediante el acuse de recibo, que es la devolución. Sí, pero la norma inferior no puede ir en contra de la norma superior, que es la barra 3092. Ahí ya sería una discusión jurídica y realmente entra en conflicto nuestra norma y otra. Eso ya sería bueno. Nosotros como cambiar lo que los queremos... días, poner 10. No sé exactamente el tema de los tiempos y bueno, sí que a lo mejor tiene sentido futuras normativas no tenerlas definidas. Espera, que había este chico que... Sí, una pregunta. Como operador que además es fabricante y usa sus propias aeronaves, si tienes una inspección, por ejemplo, si saques certificados europeos o homologaciones, menos de 25 kilos estoy hablando, Sí. algún tipo de requisito. ¿Como organización, dices? No, yo soy operador, certificado me veo como fabricante, estoy haciendo mis propias aeronaves, las uso o las quiero vender. Inspeccionar industria. Hacer formación con ellos. Tú vienes, haces una inspección, certificados de calidad europea, homologaciones. Eso es industria. No, se te trataría como otro operador habilitado.
Pero es que tampoco entiendo a qué ámbito te refieres, respecto al producto o... En la fabricación. Ya. Consejería de Industria, eso no es competencia de ella. Pues es que el problema ahora mismo es que estamos esperando una normativa europea que defina eso. Es decir, bueno, creo que os lo ha comentado el compañero Alex. La categoría esta abierta de la que se habla, ¿no? Pues va a trasladar, digamos, la garantía, ¿no?, de los productos hacia el cumplimiento de requisitos de marcado CE, de cumplimiento de directivas europeas, ¿no? Y se va a incluir, mientras tanto, no tenemos nada en la ley sobre esto. ¿Una ventana, una estimación de tiempo, cuándo va a entrar eso en vigor? La ley europea, pues se pretendía que en 2017 se modificase el reglamento básico de ASA para introducir dentro de sus competencias todos los drones, ¿vale? Porque ahora solo tienen los de más de 150 kilos. O sea, que a partir de más o menos que se modifique esa ley... Luego empezarán a, digamos, elaborar normativa de lo que llaman implementing rule, ¿no?, que es, digamos, como un reglamento de desarrollo para vamos, normativa más específica sobre la materia. Es un primer paso en la modificación del reglamento básico para dar competencias a ESA, y en un segundo paso es elaborar ya la normativa técnica, ¿no?, que además ya podéis ir consultando borradores en la página web de ASA, es decir, ahí se ha publicado lo que se llama las prototype rules, ¿no?, en el cual ya se empieza a hablar sobre estas categorías abiertas, específica y certificada. Bueno, certificada va a ir después, ¿no? Es abierta y específica. Y ahí se empieza ya a decir en qué consiste cada una y en qué requisitos se va a pedir. Se ha publicado hace menos... Septiembre, 10 es muy reciente y bueno, es interesante que empieces a analizarla. No sé quién iba después, creo que tú, ¿no? Dos cosas. Primero quiero hacer un apunte a la anterior pregunta, y es que no piense solo en el futuro en Europa, sino que actualmente en España tenemos dos normativas que todos los juguetes tienen que tener marcado CE, por lo tanto, si es un uso recreativo tendrá que tener marcado CE, pero si es una herramienta, tenemos la legislación de máquinas a nivel de prevención de riesgos, que también tiene que tener marcado CE, o lo que es lo mismo. Te puede inspeccionar industria y tienes que tener un marcado CE por la normativa de máquinas, ¿vale? Porque es una herramienta que utilizas para el trabajo. Por lo tanto, aunque no sea competencia de ellos, ellos sí pueden decir, hemos observado que esto no tiene marcado CE, y se le comunica, se le hace un oficio a la Consejería de Industria y sea ella la que te haga la inspección. Ese era un matiz. Y ahora... Eso te puedo comentar que se ha tratado. O sea, que no esperes a que se haga en Europa nada, cuidado. En el proyecto Real Decreto se ha hablado de estos temas. Vale, y ahora la pregunta que yo quería hacer desde el principio. Has comentado el hecho de planes de inspección, evidentemente son aleatorios, basados en unos criterios, por muestreo, pero que es un plan de inspección iniciado por vosotros. Cuéntanos un poco cómo hacéis, dentro de vuestro servicio de inspección, para atender aquellas denuncias al requerimiento o aquellas denuncias in situ que haga un agente de la autoridad que, por la ley de fuerzas y cuerpos, tiene la fe de la verdad y, por tanto, la carga de la prueba recae en el administrado. Y, por tanto, entiendo que como vosotros tenéis que levantar un acta de inspección para iniciar un expediente sancionador, confírmame, explícame un poco cómo hacéis con todos los datos que evidencian un incumplimiento, y eso os lo ha comunicado un agente de autoridad de cualquier cuerpo de seguridad. ¿En qué punto de ese procedimiento de inspección continúa, por favor? Sí, realmente es algo que está fuera de este procedimiento de inspección. Es decir, aparte de lo que nosotros hacemos en las inspecciones a los operadores, recibimos datos, evidencias, ¿no?, de posibles operaciones ilegales. Lo primero que hacemos cuando recibimos eso es la contestación es siempre la misma, ¿no? Hay que, como tú has dicho, comunicar a la frente de la autoridad que es efectivamente el que puede levantar un atestado, dar un testimonio de prueba contra el cual es el administrado el que tiene que demostrar lo contrario, ¿no? Y en base a eso nosotros lo que hacemos es recabar esas pruebas y pasarlas directamente a nuestros servicios jurídicos.
Ayer comentarte que os comentó el formulario que se ha distribuido, ¿no? Puedo dar fe porque tengo información de que se está empezando a conocer bastantes formularios y que por lo tanto también las fuerzas policiales van empezando a tener una idea de qué es lo que tienen que ver cuando ven a un dron operando sin saber si es legal o ilegal, ¿no? La operación. Entonces, nosotros también hemos recibido atestados sin necesidad de ese formulario, ¿no? Que es para facilitar, en el cual pues, se identifica al posible infractor y la operación, ¿no? Ilegal. Nosotros evaluamos el cumplimiento con la ley, hacemos una revisión, pero esa parte, digamos, que la lleva el servicio jurídico, es decir, recabamos las pruebas, las verificamos, decimos que por nuestra parte entendemos que efectivamente se está incumpliendo la ley y hacemos una propuesta de expediente sancionador. La propuesta de expediente sancionador ya pasa a un servicio jurídico que tenemos en la agencia, que aparte estuvo también ayer la chica sí, una compañera, que es la que explicó todo cómo actúa, ¿no? Ese es el punto. O sea, nosotros en nuestro departamento lo pasaríamos hacia estas personas que son las que ya inician o incoan un procedimiento de expediente sancionador, que por lo que os he comentado antes tiene que ser independiente de alguna manera del que lo propone, ¿no? ¿Seréis conscientes de que ese tipo de denuncias van a originar más expedientes sancionadores multiplicado mucho más que vuestro plan de inspección, que evidentemente sois 4 y podéis hacer lo que podéis hacer? Somos conscientes de que... Y además avisando que te voy a inspeccionar, el otro os va a producir mucho más trabajo al servicio de inspección. Sí, y realmente tenemos un cuello de botella en esa parte, es decir, no solo es los recursos que tenemos para hacer inspecciones técnicos, sino que bueno, pues, los recursos de jurídico pues, tienen una montaña de solicitudes. Por eso hay veces que también se va retrasando. Y sabemos que bueno, no siempre se puede actuar de manera inmediata, ¿vale? Bueno, pues ahí tampoco te puedo... No. Yo te puedo contar la parte que conozco de nuestra parte de inspección y bueno, incluso te puedo decir que en casos en los que se nos informa y no vienen con atestado, también remitimos a la valoración jurídica. En algunos casos también se actúa, incluso sin ese atestado, requiriendo al operador o identificar al operador y requiriendo pruebas, ¿no? Te tengo que hacer el matiz que el concepto de atestado es solo cuando hay heridos. Por lo tanto, lo refería un poco por asociación, ¿no? Bien. Bueno, sería un informe policial. Pero me refiero a que lo que es el acta de inspección con el que se nombra instructor, secretario y se inicia el expediente sancionador. Eso no se aplica en este caso. ¿Ya se partiría de ese informe policial o se requiere por vuestra parte constatarlo de otra manera? Digamos que sería mucho más rápido. Nosotros recibimos esa información, hacemos una propuesta directa de expediente sancionador. Ajá. Y eso se eleva, no hace falta una inspección, porque ya hay unas pruebas recabadas que determinan un incumplimiento. Bien. Porque si eso no, era pues, lo que queréis. ya no retrasaríamos más, ¿no? Tendríamos que verificar. En este caso hay un agente de la autoridad que ya tiene valor probatorio, por tanto es mucho más ágil, el tema seguro, claro, que eso, y aún así incluso estamos, como te he dicho, analizando casos en los cuales no hay un informe, ¿no? de un agente de la autoridad, sino que hay unas evidencias que parecen bastante claras y que nos permiten hacer requerimientos de documentación o de identificación de los operadores, ¿vale? Entonces, luego el tema jurídico, pues ya desconozco qué complicaciones pueden surgir en la tramitación del expediente según se inicie a través de un informe de un agente de la autoridad o se inicie de oficio sin ese informe. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí. Estoy viendo en muchas páginas web que te ponen operador, homologado, autorizado, tal, por AESA, sí. Número, con números, unos con números, otros con letras, otros con números, barras inclinadas y letras. Te puedo confirmar que cuando nos llega esa información la remitimos a nuestro gabinete de comunicación, especialmente si tiene el logo de AESA, que no se tiene que debería de usarse bajo autorización, porque estamos usando nuestra imagen institucional. Luego de AESA lo tiene todo el mundo. Todo el mundo lo tiene. El de AESA, bueno, sí, claro, se puede descargar, pero otra cosa es que tú, una vez descargado, lo pongas en tu web y digas una cosa que no es. ¿Vale? Entonces, y además te ponen eso, letras, números, barras, tal. Sí. Entonces, yo te digo que cuando nos manden esa información, avisamos de que se puede esa información. ¿Se puede solicitar a AESA, utilizar el anagrama de AESA si estás se puede
es cierta en régimen declarativo. Entonces, eso se está dando información falsa y además usando el logo de AESA. Entonces, sí que se actúa contra ellos para que retiren esa información. Lo que ya no sé si se actúa en un nivel de poder actuar en un tipo de expediente, ¿no?, administrativo, ¿vale? Pero por lo menos se le requiere que lo retire. Sí, tú puedes decir que estás habilitado por AESA, ¿sabes? Pero no pongas el logo, ¿vale? Y no digas inexactitudes también, que eso también pasa mucho. La numeración tampoco es un número de autorización, porque, bueno, más que ser la única referencia que tiene el operador, se puede poner que está habilitado mediante la comunicación previa, y si se quiere poner la referencia, se puede poner. Tampoco aporta una información porque el que lo vea desde la web no puede contrastarla más que preguntándonos a nosotros publicamos un listado, el que da la información lo más actualizada posible, que creo que habéis preguntado por ahí en un momento dado que ahora mismo está un poco desactualizado en los días, ¿no? Y está pendiente colgarlo, ¿no?, para reflejar a los últimos. Entonces, ese es el listado, digamos, que da la información a terceros de los operadores que están habilitados por AESA. ¿Más? Sí. Hola, buenos días. Mira, quizá por mi edad, que tengo 63 y acabo de habilitarme como piloto avanzado hace 6 meses, yo no pretendo hacerme operador, tengo los papeles preparados la primera parte para presentar en pocas semanas, no pretendo hacerme operador que luego piense que voy a tener 20 empleados ni 10, voy a ser yo solo, personalmente soy piloto, quiero ser habilitado, espero que me lo permitáis en su momento. Y mi pregunta sobre inspecciones en concreto es la siguiente: ¿qué esperáis en una inspección física, si es que me toca ser uno de los 2000 o 1800, cuando toque ver en la casa de alguien que no tiene una sede? ¿Qué esperáis? ¿Tener un osciloscopio, una mesa, una mierda? Lo que yo monta en el garaje. Mira, aquí... esto... La sede social es la que se declara, ¿no? Y en muchos casos, pues sí, evidentemente es un lugar que es la residencia de la persona, sobre todo cuando son autónomos, ¿no? Se pone este lugar, ¿no? Pero, vamos a ver, si tú tienes un manual de operaciones, lo tienes en la ESA, pero tú tienes que tener un manual en tu lugar de operaciones y me tendrás que enseñar los registros. Y esos registros no los vas a tener en la calle, ¿no? Tendrás que tener un lugar en el que tú me puedas demostrar que cumples con esto y sobre todo conservar los registros, ¿no? Igual el dron no va a estar en la calle, ¿no? Tendrá que estar guardado, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que se espera ver. Aparte, es decir, todos los requisitos documentales tienen que estar archivados y controlados por el propio operador. Si has puesto tu casa, pues a ver quién es tu casa. Si es inspección física, físicamente los manuales los habéis visto en la fase 2 o en la fase 1 casi. Por supuesto tenéis que comprobar que yo tengo mi copia controlada en su sitio, mis baterías, mis cosas, pero la pregunta era más si esperabais ver una habitacioncita, un mostrador, una estantería. No, simplemente es que tú me vayas pidiendo y yo puedo sacar cosas de la radio. Los registros tienen que estar controlados por el operador, que me demuestres que los tienes actualizados, que dispones de los formatos controlados y registrados, complementados y guardados en un sitio, sea donde sea, que no los tengas completamente desordenados, ¿no? Pues es válido. Yo normalmente vengo de la inspección de factorías. En algún caso he tenido que ir a fabricación un poco más casera, a domicilios, ¿no? Adaptados como taller. Bueno, cada uno sabe qué es lo que declara como lugar de operaciones, pero evidentemente lo que tú declares tienes que tener los archivos y los tienes que tener guardados. No me puedes enseñar que tienes un archivo pues, en la cocina, ¿no? Por así decirlo. Para que estar en un sitio controlado y con un orden adecuado, vamos, porque si no pongo un sitio común en eso. Papel digital, ¿qué más da? ¿Cuál mejor? Lo que
máquina el operador. Eso, digamos que no hemos llegado a un punto en el cual se definan requisitos a la organización y por eso no extendemos a lo que se denomina un sistema de calidad que ya te exige que tengas unos procedimientos de conservación de archivos, un formato específico y unos medios de control. Bueno, pues a puntos específicos tan organizativos no vamos a entrar. Vamos a entrar más en que tengáis las evidencias y que las podáis demostrar. Si lo tienes desordenado no lo vas a encontrar, por lo tanto, pues vamos a documentarlo. También es cierto que tú puedes tener la sede social y luego tener otro lugar, ¿no? Donde, entonces eso, cuando se comunica la inspección, hay un punto en el cual se tiene que contactar con el funcionario para decir, oye, también, por ejemplo, por fechas, ¿no? Como hemos dicho, para dar las agendas, ¿no? Contactar con el funcionario que va a realizar la inspección, pues vamos, tal día, pues se acuerda y se acuerda también y se notifica el lugar donde están los archivos, ¿no? Que en todo caso debería estar declarado en algún sitio también, ¿no? De la documentación que se entrega, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que tener guardada la documentación de un dron que tú ya no lo tienes? ¿De un dron que tú ya ha habido una lo has vendido o...? Lo has vendido, se pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Se ha roto, lo has vendido, tal. Con respecto a ese dron, ¿cuánto tiempo hay que tener guardada esa documentación, vuelos, días, tal, todo lo que es el registro? No viene nada. Pues no está recogido en la norma. No está. Los sensatos que una vez que hayas vendido ese dron, lo primero que tienes que hacer es darlo de baja. Porque lo primero que tienes que hacer cuando te deshaces, ¿no? En dron es que como está declarado tienes que darlo de baja. Mientras esté declarado, te podemos pedir la documentación pertinente. Una vez que esté dado de baja, pues en principio no tendríamos por qué revisar las operaciones con ese dron. A veces se puede dar de baja dando de alta a otro o dando directamente de baja. Bien, pero quiero decir que la ley no establece que tienes que tener esa documentación a pesar de que hayas adquirido uno nuevo. No te requiere ningún aspecto de la ley para que esa documentación, por ejemplo, en tus casos, no tiene definido un tiempo. Pues la mantenga 6 meses, 7 meses, un año, no está definido, ¿no? ¿Me permites un matiz? Es un matiz de la pregunta. Sí, otro matiz, perdona. Si hablas de la máquina, como las infracciones graves prescriben al año, yo te aconsejaría que como mínimo lo guardaras un año porque te pueden requerir algo de hace 15 días y ya no tenerlo y no puedes evidenciar. Ahora bien, si hay algún dato de carácter personal de algún trabajador, de algún piloto, ten en cuenta que la legislación de trabajo te obliga a mantener todos los registros que tengan datos de los trabajos de tus trabajadores un mínimo de 3 años. Hablo sea un conductor, sea un piloto, sea lo que sea, y tenemos registros de los vuelos con el nombre del piloto. Se te puede volver en contra ante una denuncia de un empleado tuyo, solo como matiz. 3 años. De los vuelos, personalmente tengo una tabla de la nota de lugar, fecha, hora y algún dato más, ¿no? Y observaciones. Pero no los registros no guardo los perfiles de vuelo, bueno, sí los guardo, pero están desordenados. ¿Podéis llegar a ese nivel de solicitar los perfiles de vuelo o...? ¿Hablas de los vuelos de prueba, los registros? Hablo del vuelo ya fuera de... En operación, ya, ¿no? Una vez habilitado. Claro, tú tienes que tener disponibles los registros, o sea, si nosotros vamos a inspeccionarte, oye, dime los vuelos que has estado haciendo, tienes que poder demostrarlo y dentro de cada vuelo, pues a poder decir la operación de tal día, queremos ver qué planificación de vuelo hubo y qué registro de vuelo hubo. Así que evidentemente tienes que tenerlos disponibles para enseñar. Al final, lo que nosotros te vamos a pedir son evidencias de lo que estás declarando. ¿Y podéis llegar a pedir enroscados elásticos del dron? Sí. Y hacer un estudio de igual, se ha hecho un vuelo hace 2 años, no tenía nada que ver con la operación en ese momento. Podemos Sí, pedir un volcado. Sí, sí. Todos los datos que se puedan obtener en una inspección sí se pueden requerir. ¿Más por aquí o...? Bueno, pues encantado de que haya tantas preguntas, ¿no?